Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a arrancar la clase de hoy de investigación en los servicios de salud y hoy vamos a hablar dentro de lo que es el tema de adolescencia, que ya vinimos viendo un poco las características de la población. Nos vamos a meter hoy un poco en lo que son las problemáticas relacionadas con la salud que tienen los adolescentes y también las estrategias. Fundamentalmente hoy la estrategia que vamos a ver es la Organización Mundial de la Salud para la salud de los jóvenes. Así que bueno, vamos a arrancar. En principio, como recién les decía, ¿no? Nos vamos acercando un poco a lo que nos interesa. Supongo que en la clase que viene terminaremos con adolescencia ya viendo un poco la organización de lo que son tanto las acciones para promover la salud de los adolescentes como también los centros específicos, ¿sí? Con los equipos de salud que tienen que tener estos centros para atender a los adolescentes. Principio, si bien la adolescencia se viene discutiendo hace más de 60 años, el término adolescente, lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud empieza a poner el foco en esta población a mediados de la década del 90, o sea, de 1990, y digamos el inicio de este segundo milenio. O sea, a partir del 2000 se empieza a hablar, ya hay documentos a nivel global o a nivel mundial de lo que es promover la salud de los adolescentes y específicamente en esta que es del 2008 es una estrategia para la región de Latinoamérica y el Caribe. Básicamente, como veníamos hablando, la población adolescente es una población que no solo por sus características y por la proyección a futuro, ¿no? Para las próximas generaciones, es importante, sino que también se empezaban a ver ciertas características o ciertas problemáticas de salud en esta población que la OMS tenía que dar alguna respuesta. Una de ellas era el aumento de la violencia entre los jóvenes, ahora vamos a verlo un poquito más, pero el aumento de violencia, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? El consumo de sustancias. Entonces, frente a esas problemáticas que tenían los jóvenes a nivel mundial, bueno, la Organización Mundial empieza a armar una estrategia. Y un poco en esta estrategia, básicamente va a plantear lo siguiente, ¿sí? Esta estrategia se basa en lo que es el modelo, digamos, integral. Este modelo integral tiene en cuenta que las acciones para promover la salud de los adolescentes tienen que ser tanto en lo que es la promoción de la salud, la protección de la salud y los determinantes sociales de la salud. Y los determinantes sociales de la salud son aquellos factores sociales o de contexto que nos permiten a nosotros tener buena salud, como por ejemplo trabajo, educación, acceso al saneamiento, o sea, agua potable, cloacas, ¿sí? A una nutrición adecuada. Y lo que, digamos, este documento propone, básicamente tiene que ver con que cada Estado miembro establezca, en principio, políticas públicas destinadas a promover la salud de los adolescentes. Y en nuestro país, un poco adelantados a eso, en el 2005 nosotros ya contábamos con Ley Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde estaba eso, el tema de la salud estaba incluido. El otro punto es facilitar y apoyar el fortalecimiento de las capacidades del sistema público. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sistema público se empiecen a gestionar los recursos y las modificaciones de infraestructura para armar centros integrales. Eso, como en todos los países de Latinoamérica, todavía está en deuda. O sea, hay muy pocos centros de atención integral. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Integrar los servicios con referencias entre todos los niveles, ¿sí? O sea que no es solo el centro de salud en un hospital para atender a los adolescentes, sino que debe haber estrategias que están repartidas en todo lo que es la comunidad y con diferentes niveles. Esto es un poco lo que ya vimos en unidad 1, ¿no? De la escuela, de los clubes, de los espacios abiertos, de los centros de atención primaria y de los hospitales, articulando acciones de diferentes niveles, tanto primordial, primario, secundario y terciario.
Y también, bueno, un poco esto, ¿no? De las redes, ¿no? Que fíjense cómo se va, digamos, poniendo énfasis en el tema de la escuela o los consultorios móviles, ¿no? La idea es tener esta red que no solo desarrolla acciones, sino que también los adolescentes puedan acceder, y esto tiene que ver con que esos servicios sean equitativos, y ahí plantean, ¿no? Consultorios móviles, los servicios vinculados con la escuela, o sea que hay equipos de profesionales que puedan acercarse a la escuela para hacer un control de salud de los jóvenes, ¿sí? También, digamos, las farmacias, ¿no? Entre otras cosas. Otra de las cosas que aconseja este documento es el programa de formación de recursos humanos, ¿sí? Que eso también es un déficit en los profesionales de la salud porque recién en estos últimos años empieza a hablar de esta especialidad en adolescencia, ¿sí? Que lo vamos a ver también en la clase que viene, y otro eje fundamental que es el miramiento de los derechos, ¿no? Como estas dos cuestiones también son fundamentales. Si nosotros tendríamos que ir a identificar un poco los factores de riesgo, o sea, estos factores que puedan atentar contra la salud del adolescente, podríamos dividirlo en tres grandes grupos, ¿sí? Factores individuales, que son aquellos relacionados específicamente con el adolescente, factores familiares, ¿sí? Y factores de contextos. El contexto es un ambiente, digamos, más amplio, ¿sí? De relación. Por ejemplo, si tenemos que ver los factores de riesgo individuales, básicamente diríamos dos cosas, que son las enfermedades que afectan de manera física o enfermedades orgánicas, ¿sí? Tales como, les tiro un ejemplo, ¿no? Cardiopatías, diabetes, asma, ¿sí? Y problemas psicológicos o psiquiátricos que requieren tratamiento o apoyo especial, que son patologías que se detectan de forma muy temprana, como pueden ser los trastornos de tipo de psicosis infantiles, la esquizofrenia por ahí sí es más adolescente, ¿sí? Y los trastornos del espectro autista, como pues el autismo, el Asperger. Dentro de los factores de riesgo que se relacionan con la familia, podemos ver en parejas de padres que son disfuncionales, ¿sí? En donde pueda haber violencia o no. Se trata de estos, por ejemplo, estos padres separados que tienen una mala relación, no los padres separados en sí mismos, sino estos padres que tienen, digamos, esta mala relación en donde el chico es como algo que va y viene de casa en casa, entonces, esto es un factor de riesgo. Madre sola en la crianza o madre adolescente, sí, o sea, es madre adolescente de un adolescente, entonces estamos hablando de una mamá que, por ejemplo, puede tener 30 años y tiene un hijo ya adolescente, entonces las etapas madurativas también eso se complica, digamos, como factor de riesgo. Pérdida de trabajo del progenitor del cual es sostén económico, que hoy por hoy son ambos padres, es muy difícil ver esta cuestión de que solo un padre sea sostén de familia. Maltrato, abuso, negligencia o abandono, que tienen que ver todos con cuestiones de violencia infantil o de adolescentes, que eso lo vamos a ver bien en violencia. Alcoholismo u otras adicciones de algún progenitor, ¿sí? Enfermedad grave de uno de los progenitores o muertes, esto también es un factor de riesgo, los que pierden sus papás siendo muy niños o muy jóvenes, y la prisión de alguno de los progenitores, o sea que alguno de los progenitores estén en conflictos con el sistema legal y que estén privados de la libertad. Dentro de los factores contextuales, ¿sí? En un gran abanico nosotros podemos hablar de la pobreza, ¿sí? Como el gran factor, digamos, de riesgo contextual, las migraciones traumáticas que tienen que ver con estas situaciones en donde una persona se tiene que mudar a otra parte, ¿sí? Generalmente esto se da en lugares donde hay conflictos armados, en donde se mueve cantidad de gente de un lado para el otro, la imposibilidad de acceder a un sistema educativo, o sea, educarse, la ausencia de oportunidades para trabajar en forma adecuada a su educación y potencial. Esto también es interesante porque la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
no dice que está prohibido que los adolescentes o los jóvenes trabajen, sino que ese trabajo tiene que estar acorde tanto en cantidad de horas como de exigencia psicofísica de acuerdo a lo que es su desarrollo cognitivo y sus obligaciones primeras, que es la educación, ¿sí? O sea, pero no es que no pueden trabajar. Y la imposibilidad de acceder a un servicio de salud o educación para la salud, ¿sí? O sea, no pueden acceder a un servicio para, desde hacerse chequeos, controles de salud, hasta cualquier otra necesidad que tenga el adolescente. Siguiendo con los factores contextuales, un medio social de alto riesgo, ¿sí? En donde, por ejemplo, uno puede vivir en un barrio donde gran cantidad tanto de adultos como de jóvenes o consumen drogas o tienen promiscuidad sexual o delinquen, ¿sí? Esto también se ve mucho, la influencia de esos contextos, por ejemplo, en algunos barrios donde hay consumo de paco y en donde estos chicos rápidamente son, digamos, cooptados, ¿sí? por adultos, digamos, habitar en la calle, o sea, estar en situación de calle, toda la familia o el niño, y ser víctima de maltrato, abuso, abandono. En realidad esto se repite, pero digamos, esto sería maltrato, abuso por parte de personas por fuera del ámbito familiar. Algunos de los factores protectores de la salud de los adolescentes tienen que ver con la integración familiar, que es algo que se ve que es cada vez más difícil, el gradual desarrollo de la autoestima, toma de decisiones, autonomía e integración social, que ya eso lo vimos un poco la clase pasada de lo difícil que es ser joven y que esta sociedad tampoco ofrece, digamos, espacios para el desarrollo de la autoestima, la toma de decisiones, ¿no? Una escolaridad adecuada, tener oportunidad de tener un trabajo digno, ocupación positiva del tiempo libre, o sea, positiva quiere decir en un proyecto constructivo, no el ocio, digamos, por el ocio mismo, ejercicio y alimentación balanceada, información adecuada y oportuna sobre sexualidad, promoción para las capacidades del uso y el abuso de sustancias psicoactivas, o sea, todo lo que es educación para el consumo y para ver los riesgos que puede tener un consumo problemático de sustancias, la promoción para la prevención de accidentes, que es una de las causas fundamentales de discapacidad y de mortalidad en la población joven, ¿sí? La promoción para la prevención del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual, controles periódicos en salud o en enfermedad y clarificación de los valores personales, familiares y sociales. ¿Más? Sí. Bueno, saneamiento ambiental, legislación acorde a la necesidad de los adolescentes, redes sociales de apoyo afectivo y oportunidad de participación social. Fíjense que la gran mayoría de estos elementos protectores son los que le da el ambiente, ya sea trabajo, familia, educación, ¿sí? Esparcimiento. Todos esos espacios se restringen al acceso del adolescente. Por eso la problemática que planteamos en la clase anterior de la hipocresía de muchas veces estas sociedades que le plantean o le piden o demandan al adolescente un montón de cosas, pero que a cambio no le ofrece, digamos, espacios de calidad para participar, para formarse, para trabajar, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, los comportamientos de riesgo más referidos están relacionados con lo que es la vida sexual, que esto es algo interesante. A ver, no es privativo de los adolescentes, o sea, no es únicamente de los adolescentes, pero se detecta ahí. Bueno, el primero sí, el debut sexual temprano sí, pero los demás vemos que las conductas sexuales, eso también lo vamos a ver cuando veamos sexualidad, que en realidad las conductas sexuales hoy por hoy, digamos, hay muy poca información y educación en términos generales y de cuidado ni que hablar. La presión o violencia, esto tiene que ver con que muchas veces hay estudios que marcan que el debut sexual de los adolescentes, sobre todo de mujeres, un gran porcentaje fue, digamos, presionado para eso, ¿sí? Actividad sexual sin una anticoncepción adecuada, lo que es la promiscuidad, ¿sí? El embarazo no deseado y o no responsable,
¿sí? El SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual. El consumo de drogas y de alcohol, las violencias, accidentes, homicidios, suicidios. El suicidio, si bien es una causa de mortalidad adolescente, no es la franja más significativa. Sí, lo que vemos son violencias que pueden llegar hasta el homicidio, ¿sí? Porque, digamos, o sea, vemos que cada vez las sociedades están más violentas y los adolescentes reflejan ese tipo de violencia. Los accidentes, sobre todo accidentes de tránsito, mientras que el suicidio en realidad no es una franja, digamos, en donde esto se vea con mucha prevalencia, o sea, que otras edades son mucho más complicadas. Bueno, las fugas del hogar, el tema de las infracciones, ¿sí? O de los que se llaman conductas antisociales, que es destrucción de la propiedad pública, eh, pequeños robos, hurtos, el uso de armas, que también es algo que también los adolescentes también empiezan como a experimentar con eso. Conducción de vehículos bajo el efecto de alcohol y drogas, deserción o repitencia u otros problemas escolares. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de estos factores, vuelvo a repetir que los adolescentes son un producto de la sociedad y son un reflejo de nuestros actos, o sea, de los actos de los adultos. Nosotros siempre estamos pensando que el adolescente va por ahí haciendo lo que quiere y en realidad eso no es así, digamos, es lo que también la sociedad le ofrece. Entonces, los pibes consumen eso y se exponen, digamos, a riesgo producto de todo lo que es la información que a través de lo que es la sociedad les llega, ¿sí? También esto creo que es fundamental, por ahí en una clase presencial lo desarrollamos más, pero el primer centro de salud del adolescente es la escuela. O sea, no es necesariamente un centro de salud, un hospital, sino que la escuela debería tener las condiciones y las características para que los chicos puedan desarrollar gran cantidad de acciones en salud, desde la promoción, prevención e incluso asistencia de algunas problemáticas que se puedan trabajar. Eh, el otro punto también fundamental es que solemos siempre decir, bueno, pero es por la familia, la escuela lo dice, nosotros lo decimos, pero lo cierto es que eh, la familia, ¿sí? No es el primer centro de salud, ni siquiera hoy es el primer lugar en donde adquieren valores. Por las crisis en las organizaciones familiares, hoy por hoy el adolescente se ve muchas veces sin esta contención. Entonces uno puede pensar que es una fuente de valores, pero la familia, ¿de dónde saca esos valores? Uno piensa que la familia tiene valores buenos de por sí, esto es una idea que nos han instalado, pero lo cierto es que las familias hoy por hoy cambian los valores y no son los mismos valores en cada una de las familias. Entonces, la idea de trabajar en salud es que en las acciones que nosotros podamos trabajar con los adolescentes y poder integrar a la familia, digo, desde la escuela, cosa que se hace, desde el centro de salud, ¿sí? Y siempre y cuando se respeten los derechos del adolescente, que fundamentalmente en este caso tiene que ver con la privacidad y la confidencialidad. Entonces, pero ojo con esto de pensar, no, bueno, porque es la familia, digo, y la familia, y siempre estamos cargando tintas en la familia, pero debemos ver que la familia también es un objeto de estudio, ¿sí? O un sistema de estudio, digamos, para mejorar y para integrar a lo que es las prácticas en salud. No podemos esperar, digamos, de la familia un montón de cosas que sabemos que ya no tienen esos recursos. Por ahí hace 50, 70, hace 100 años atrás, sí, uno tenía esa idea de familia. Hoy por hoy las configuraciones familiares son muy distintas. Así que bueno, esto es un poco hasta acá. La próxima ya vamos a ver más en detenimiento cómo organizamos los centros de salud integral del adolescente, de estas estrategias y programa nacional de salud integral del adolescente de Argentina. Así que bueno, nos estamos viendo, espero que estén bien y les mando un saludo a todos.